Amén. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aleluya, gloria a Dios. Oramos, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor Jehová, venimos en esta noche, Padre de la gloria, suplicándole que el Espíritu Santo sea el maestro de esta noche, Señor Jehová, que sea Él, mi Cristo de la gloria, quien dé las palabras, Señor Jehová, para dirigirse al pueblo, quien sea el Espíritu Santo que dé el entendimiento, Señor Jehová, en cada uno de nosotros, en los adolescentes, en los niños, Señor Jehová, que puedan escuchar su palabra, Padre de la gloria. Ayúdenlos, mi Cristo Jesús, en esta noche a atesorar su palabra, a ponerla por obra, Padre Celestial. Señor Jehová, los encomendamos a usted en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Amados hermanos, todos sabemos de que desde el principio que nuestro Dios creó la tierra, amados hermanos, Él siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros. Él siempre se ha interesado y ha hecho todo lo posible para que nosotros tengamos siempre el sustento, para que nosotros tengamos siempre un lugar donde descansar, para que nosotros tengamos un lugar donde trabajar, amados hermanos. Él no los ha dejado solos, no los ha creado solo por un antojo o porque Él haya decidido hacerlo, sino que Él, amados hermanos, nos ha creado para alabanza de su gloria, dice en Efesios 1:12, amados hermanos. También dice: todos los llamados de mi nombre para mi gloria, para gloria mía, dice, los he creado, los formé y los hice, dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Amados hermanos, el pasaje que hemos visto es un pasaje donde nosotros vemos de que hay en la vida circunstancias difíciles. En la vida, amados hermanos, hay circunstancias que nos van a poner a prueba, circunstancias que van a venir en diferente manera a cada uno de nosotros, amados hermanos, en esta vida, en este mundo material, amados hermanos, en este mundo en el que el enemigo, que lo reprendemos esta noche, lo ha diseñado, amados hermanos, para que nosotros estemos ciegos espiritualmente. Para el mundo nos engaña, amados hermanos, de que los desenfoca de nuestro Señor Jesucristo, del Dios verdadero. Nos hace creer que los bienes materiales, amados hermanos, nos hace creer que los bienes que hay que acumularlos para tener un futuro mejor. Nos hace creer este mundo, amados hermanos, en la vanidad, en el orgullo y en muchas cosas que nos desvían de la obra del Señor. Entonces, amados hermanos, he titulado un tema: estamos preparados para las pruebas. Como leímos, amados hermanos, el primer versículo dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Amados hermanos, al hablar de hambre es cuando nos encontramos en una situación difícil, en situaciones, puede haber tantas enfermedades que hoy en día, amados hermanos, estamos adoleciendo. Todo eso son dificultades, todas esas son pruebas y adversidades que vienen a nuestras vidas, amados hermanos. Hay problemas económicos, hay falta de empleo, amados hermanos. Hay situaciones que nos ponen al borde de creer de que a veces no hay esperanza. Hay situaciones que nos hacen hasta dudar de la misma fe de cada uno de nosotros. Y la pregunta sería: ¿estamos preparados personalmente, amados hermanos, como hijos de Dios? ¿Está la iglesia preparada, amados hermanos, para afrontar estas dificultades? Recordemos que todo esto viene de imprevisto.
Si nosotros pudiéramos anticipar una adversidad, pudiéramos anticipar algún acontecimiento que nos va a suceder, fuera bueno, pero a veces llegan de presto, llegan en un momento en que nadie lo espera, en que todo puede parecer felicidad, pero de repente viene una situación de que nos embarga, una situación que nos puede hacer tambalear, amados hermanos, en nuestra fe, tambalear hasta en nuestro camino que tenemos en Jesucristo. Así que estaremos preparados en la pregunta para poder afrontar toda esta situación, amados hermanos. Como iglesia, recordemos un pasaje en la Biblia cuando Herodes en aquel tiempo, dice, apresó al apóstol Pedro, quería silenciar aquella palabra del Señor, amados hermanos. Y ahí vemos cómo la iglesia sí estaba preparada, porque dice que cuando él fue apresado con intención Herodes de decapitar al apóstol Pedro, dice que la iglesia se fue unánime en oración, amados hermanos, se fueron a clamar a donde debían de clamar al Dios que todo lo puede. No se fueron a pedir ayuda a ningún ser humano influyente en el gobierno de ese entonces, no se fueron, amados hermanos, a hacer manifestaciones o a pedir que liberaran a Pedro en frente de aquel lugar donde estaba Herodes, sino que fueron a lo correcto. Ellos sí estaban preparados, amados hermanos, ellos sí sabían de dónde podía venir el auxilio, clamar al Dios Todopoderoso, y todos sabemos, los que hemos leído ese pasaje en la Biblia, de que Dios respondió, de que las cadenas que apresaban al apóstol Pedro cayeron, amados hermanos, y aún dice la palabra que estaban orando cuando él se hizo presente en aquel lugar, amados hermanos, ya libre. Ahí tenemos una demostración de que la iglesia de aquel tiempo sí entendía el verdadero mensaje de Dios, el verdadero sentir, que era clamar al Señor Jesucristo. Bendito Dios. Individualmente, amados hermanos, también nosotros podemos tener ejemplo de grandes hombres que sí estaban preparados, amados hermanos, para afrontar cualquier situación. El pasaje que hemos leído es el caso de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, amados hermanos, y en aquel tiempo estaban pasando una situación bien dura, una situación bien difícil, como siempre en estos tiempos se pasa. Hay limitaciones, dice que la hambruna era grande. En aquella época había una gran nación que era Egipto, era como el Estados Unidos de ahora, digamos así, era una nación que estaba bendecida. Y Isaac, en aquella preocupación, me imagino yo, por su familia, en aquella preocupación por salir adelante y porque no faltara el sustento, él había decidido viajar hacia Egipto. Pero Dios, dice en los versículos acá, dice que Jehová, dice, se le apareció, dice en el versículo 2, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amados hermanos, aquí vemos algo bien importante. Habita como forastero, dice, en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Amados hermanos, es el caso de cada uno de nosotros. Nosotros somos forasteros, es como ahora llaman inmigrantes a cada uno de nosotros. Amados hermanos, aquí vemos algo bien importante, que Dios se le apareció y él obedeció, amados hermanos, porque a veces nosotros puede venir una visión, puede venir una reprensión, puede venir un mensaje en el cual Dios nos está hablando, pero a veces uno hace oídos sordos, por decirlo así. A veces o no entendemos, amados hermanos, aquella palabra y nosotros cometemos un error y decimos, ¿por qué esta situación? Pero acá Isaac, amados hermanos, obedece al Señor y se va a una tierra como forastero, dice la palabra. Bendito Dios. Dice, y dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Bendito Dios. En esta tierra, amados hermanos, él llega como forastero y era una tierra que era de los filisteos. Incluso dice más adelante la palabra de que él tuvo que mentir cuando él llega con su esposa. Dice, el rey de los filisteos, él dijo que era su hermana, el rey de los filisteos viene y lo ve desde una ventana, dice que él la acariciaba y lo llama y le dice que por qué había mentido, amados hermanos, y le permite habitar en aquella tierra. El punto es, amados hermanos, de que
este hombre no se queda quieto. Dios ya había soltado una palabra de bendición para él. Este hombre viene y en aquel desierto donde toda probabilidad, amados hermanos, de subsistir, toda probabilidad de salir adelante en esta situación era imposible ante la mirada de los ojos materiales de cada uno de nosotros, de lo secular. Pero él viene y cree en esa palabra que Jehová había soltado, que iba a ser bendecido. Y dice que él empieza a sembrar, empieza a cultivar aquella tierra, amados hermanos, con aquella fe, con aquella seguridad de que si él cultivaba, aunque aquel desierto fuera arrasador, aunque se pareciera de que ahí nada podía haber vida, pero la mano de Dios estaba con él, amados hermanos, y dice la Biblia de que él cosechó al 100%. La bendición de Dios, amados hermanos, cuando nosotros creemos en esa palabra que Dios suelta a cada uno de nosotros, esa palabra también está para nosotros, los hijos del Señor. Hay bendiciones, hay grandes promesas, amados hermanos, pero a veces hace falta creer, a veces hace falta tener esa seguridad de accionar, amados hermanos, por aquel propósito que Dios haya puesto en nosotros. Entonces viene y Isaac toma esa decisión, se pone a trabajar, dice la palabra, se pone a sembrar, amados hermanos. Dios ilumina la mente de este hombre y dice que detecta de que en aquel desierto lo más valioso era el agua, amados hermanos. Anteriormente Abraham ya había abierto pozos, amados hermanos, pero los filisteos los habían, dice, cerrado. Él viene y empieza a reabrirlos, amados hermanos, aunque tuvo problemas con otros agricultores, por decirlo así, que estaban en ese lugar, pero la mano de Dios es impresionante, amados hermanos. Dice que donde quiera que él iba y abría otro pozo, el agua vertía, amados hermanos. El agua era lo más preciado en esa época. Dios lo bendice grandemente, inimaginable. Se puso a un nivel del rey de los filisteos. Dice que él se hizo poderoso, amados hermanos, se hizo rico. Tenía grandes cantidades de ovejas, de ganado, amados hermanos, a tal grado que este rey de los filisteos tuvo miedo. Imagínense cómo es el poder de Dios, cómo engrandece a aquella persona que le es obediente, amados hermanos. Dice que el rey de los filisteos tuvo miedo y se reunió con él y lo hizo jurar de que ambos no se hicieran daño, porque él lo había albergado en aquella época y lo había dejado ir a otro lugar en paz. Dice que comieron y hicieron el pacto, amados hermanos. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. El poder de Dios es grande, amados hermanos. El poder de Dios es grande y no hay que dudarlo en ningún momento. Acá vemos cómo en esa situación difícil y en este momento, amados hermanos, también uno pasa esas situaciones. Está el caso, mi hermana Amparo venía mal de esa garganta, pero si tenemos fe en el Señor, tenemos la seguridad que podemos irnos sanos, amados hermanos. Muchos tenemos dificultades, problemas económicos, problemas en lo laboral, amados hermanos, pero no hay que desmayar, hay que creer en el Dios Todopoderoso, que así como hizo esos milagros en esos grandes hombres de aquella época, también los hará en nosotros, porque si algo tiene Dios, amados hermanos, es que Él no hace excepción de personas. Si nosotros los disponemos, amados hermanos, Él está para cada uno de nosotros. Y Él da ese secreto, amados hermanos, de cómo Él los puede bendecir, porque en el versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está la clave, amados hermanos. Ahí está, Dios es grande en su misericordia y nos da específicamente los puntos que nosotros tenemos que seguir, amados hermanos, para alcanzar esas bendiciones. Cuando habla de preceptos, amados hermanos, es un mandato, son instrucciones que Él quiere decir con esa palabra, amados hermanos. Habla también de estatutos, dice, los estatutos es un sometimiento, es estar dispuesto a servir, amados hermanos. Menciona las leyes, que es algo que se tiene que cumplir. Si nosotros, amados hermanos, hacemos todo esto de que habla acá en este versículo 5, de guardar los preceptos, los mandamientos, que todos los conocemos, amados hermanos, mis estatutos y mis leyes, dice, ahí tenemos, amados hermanos, la solución a nuestros problemas. Pero a veces cuesta, amados hermanos, leer esta palabra es fácil, pero ya llevarlo por obra, ya llevarlo
al diario vivir de cada uno de nosotros es difícil, amados hermanos. Hay situaciones que vienen a nuestra vida que nos desvían el trabajo, amados hermanos, los afanes que a veces vienen a nuestra mente, amados hermanos, los hacen a veces desviarlos hasta de los mandamientos, desviarlos de esas leyes que hay ya establecidas para que nosotros podamos alcanzar estas bendiciones. Bendito Dios. Amados hermanos, vamos a ver el ejemplo de José. José era un hombre, amados hermanos, que sí guardaba todos estos mandamientos, guardaba todos estos preceptos. Era alguien que guardaba las leyes, amados hermanos, algo admirable. José, todos sabemos que era el hijo de Jacob, el último hijo, el hijo preferido, por decirlo así, el hijo que no le faltaba nada en aquel momento, amados hermanos, un hijo que daba a Dios sueños a él y que esos sueños, amados hermanos, le acarrió dificultades, problemas con sus hermanos, pero todo esto era ya un plan definido por Dios. A lo que le quiero decir, amados hermanos, es que a veces Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y los va a sacar de aquella comodidad en la que estamos, porque a veces es fácil venir acá a la iglesia y estar solo sentados, pero el propósito de Dios a veces es más grande con cada uno de nosotros y lo va a tener Él que sacar de esa comodidad, de ese confort, para instruirlos, amados hermanos, para enseñarlos, para llevar a cabo ese propósito. Todos sabemos que José, a raíz de esos sueños, acarrió problemas con sus hermanos, llegaron hasta pensar en matarlo, amados hermanos, pero un hermano de él interviene y dice que venía una caravana y les dice, en vez de matarlo, mejor vendámoslos como esclavos. Amados hermanos, todos sabemos de que él va a Egipto después de ser alguien que tenía posesiones, de ser alguien que era hijo de alguien donde él probablemente tenía sirvientes, amados hermanos, que hacían el trabajo que él iba a desempeñar en aquel lugar. Él guarda todos esos mandamientos, él no pone oposición a esa circunstancia que se le viene. Él es vendido como esclavo, amados hermanos. El esclavo, todos sabemos que le espera un trabajo duro, le espera ultrajos, amados hermanos, pero él en ningún momento, dice la Biblia, que él haya renegado, en ningún momento dice que él se haya desviado de esa fe, de esa convicción que él tenía, que en aquella época todo eso era transmitido solo por palabra, amados hermanos. No había una Biblia donde leer, no había un libro donde poder que le explicara qué es lo que iba a pasar en esa situación. Pero José no se desvía de eso, él cumple con esa función de esclavo. Dios lo bendice, amados hermanos. Dios bendice la casa de Potifar, que fue el que lo compró como esclavo. Y siempre, como le digo, el enemigo anda pendiente, el enemigo anda, amados hermanos, que cuando hay bendición, él quiere destruir, amados hermanos, a uno, lo quiere hacer dudar de que Dios lo está bendiciendo. Y le vino una tentación, amados hermanos, a través de la esposa, pero él siempre guardó esos mandamientos que le fueron inculcados, amados hermanos. Él no cedió a esta tentación, aunque eso le acarrió más dificultades porque fue preso. Imagínense, ¿quién va a querer estar preso de cada uno de nosotros, amados hermanos, con saber lo que pasa en esas cárceles, con saber de que va a sufrir, amados hermanos, más de lo que puede ser de un esclavo? Pero José, amados hermanos, se mantiene siempre firme en su fe, se mantiene siempre firme en el Dios que sabe que no lo iba a dejar solo, y dice que va a la cárcel, amados hermanos, y Dios prosperaba todo lo que él tocaba, amados hermanos. Dios le daba aquella inteligencia para que él, amados hermanos, pudiera salir avante. Dice que después él tenía autoridad en la cárcel, amados hermanos. Acá vemos cómo al no abandonar esos mandamientos ni los preceptos que Dios ha dado, esos estatutos, Dios siempre está con cada uno de nosotros. Si nosotros los mantenemos firmes, amados hermanos, en lo que meditamos en la palabra de Dios, si los mantenemos firmes en no decaer ante las tentaciones que puedan venir a nuestra vida de diferentes maneras, si los mantenemos siempre en un solo camino, en una sola mirada, enfocados en el Señor Jesucristo, Dios va a responder, Dios va a estar al lado de cada uno de nosotros, Dios nos va a ayudar en esas situaciones, amados hermanos. Y todos sabemos que en esa cárcel él conoció al copero, él conoció, creo que al cocinero, si no mal recuerdo. Entonces, pero ellos, al pastelero, correcto, gracias, hermano. Y eso le lleva, a raíz de que él tenía ese don de interpretar los sueños, lo llevó al faraón.
y todos sabemos la gran bendición. Él era el segundo después del faraón, después de ser un esclavo, después de ser un presidiario, amados hermanos, pero como tenía el Dios Todopoderoso, como tenía la fe en el Dios de lo alto, en el Dios que todo lo puede, Dios lo saca de estas situaciones difíciles y lo pone en un lugar de honra, amados hermanos, humanamente hablando. Dios da las capacidades, da las cualidades, amados hermanos. Dios da la inteligencia, la sabiduría para que nosotros podamos salir adelante en las adversidades. Todo eso era una preparación, una prueba que el Señor puso en este hombre, amados hermanos, pero Él las pudo vencer. Por eso era el tema: estamos preparados nosotros, amados hermanos, ante adversidades, ante situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Podremos salir adelante, podremos mantenerlo firme, amados hermanos. Dios sabe la respuesta de cada uno de nosotros. Dios sabe cómo estamos delante de Él, y nosotros mismos también podemos autoevaluarnos, amados hermanos, si estamos capacitados para resistir una prueba dura, amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Dios capacita, amados hermanos. Dios no deja solo a nadie, amados hermanos. Dios siempre está con cada uno de nosotros. Y confiamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando hablamos de capacitación, de instruir, amados hermanos, hay una historia de cuando el profeta Elías capacitó a Eliseo, amados hermanos. Dice de que en Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 4, se encuentra, amados hermanos, esta capacitación que recibe el profeta Eliseo a través de Elías. Y dice que primero pasaron por Gilgal. Gilgal es una ciudad importante, amados hermanos, en la Biblia. Dice que es un lugar de renovación espiritual. Es un lugar, amados hermanos, donde hubo un compromiso, un pacto. Gilgal se puede decir que es el momento que estamos viviendo ahorita mismo, amados hermanos. Es un lugar en el que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador. Es el momento en el que nosotros hemos sido sellados, amados hermanos, porque hemos dicho que sí creemos en Él. Es el Gilgal de cada uno de nosotros. Dios no deja de instruirlos a cada uno de nosotros. Dios no los deja solo en este caminar, amados hermanos. Así como el profeta Elías instruyó a este hombre que fue grande en la fe, que hizo grandes milagros, así Dios también nos está instruyendo a cada uno de nosotros. Dios no nos ha dejado solos. Nosotros estamos en el Gilgal de este momento, amados hermanos. Y para poder avanzar, dice que él luego fue a Betel. Betel, amados hermanos, es el lugar donde hay un despojo de aquella vida antigua, amados hermanos. Todos sabemos de que en Betel fue donde Jacob recibió aquel sueño, amados hermanos, donde vio aquella escalera que ángeles venían y ángeles bajaban, amados hermanos. Bendito Dios. Betel es el lugar donde nosotros tenemos que dejar todo lo malo que hemos arraigado, amados hermanos, en la vida, porque todos nosotros venimos de un lugar donde estábamos muertos en delitos y pecados. Venimos de una vida antigua, amados hermanos, pero cuando llegamos ya a Betel, cuando nosotros ya hemos aceptado a nuestro Señor como Salvador, ya somos nuevas criaturas. Ya Dios nos ha llevado a otro nivel, amados hermanos, por decirlo así, donde nosotros ya tenemos que procurar ser mejores, hermanos, donde tenemos que esforzarlos para poder salir adelante, bendito Dios. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice. Así podemos decir, Betel significa casa de Dios, amados hermanos. Es el lugar donde nosotros nos despojamos de toda aquella inmundicia, donde nosotros decimos un ya no al hombre viejo, amados hermanos, y ya estamos aptos para obtener presencia del Señor. Ya somos nuevas criaturas, ya somos hijos del Señor, ya podemos ostentar aquellas bendiciones a lo espiritual, amados hermanos, bendito Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y por último dice que lo hizo pasar por Jericó. Jericó es una ciudad, dice, ubicada en el valle del Jordán. Bendito Dios. Jericó fue la primera ciudad que conquistaron, amados hermanos, los
israelitas cuando salieron de Egipto. Es un lugar donde Dios da la victoria, amados hermanos. El Jericó de nosotros va a ser, amados hermanos, la nueva Jerusalén. Va a ser alcanzar, amados hermanos, aquella vida eterna que Dios ha prometido. Recordemos que ese camino no es fácil, amados hermanos. Recordemos cómo Dios pone esa comparación de cómo Israel salió de Egipto, cómo sufrieron en el desierto. Hubo pruebas, amados hermanos, que ellos a veces no superaron. Recordemos que ellos dudaron de entrar a esa ciudad cuando mandaron a aquellos espías y vieron que eran ciudades fortificadas. Dice que habían gente de estatura alta. Ellos sintieron de que no estaban capacitados para poder vencer, amados hermanos. Pero siempre hay hombres que no desmayan, siempre hay hombres que Dios los usa, amados hermanos, para levantar el espíritu del pueblo, para motivar, para que guíen, amados hermanos, a todos aquellos que se sientan desvalidos, que sientan que la fe, hablando espiritualmente, disminuye. Siempre hay hombres que están, amados hermanos, dando a uno aquella digamos, fuerza espiritual para que nosotros podamos seguir adelante. Por eso estamos demandados a orar los unos por los otros, amados hermanos, para apoyar a aquel, como decía mi hermano José en la predicación anterior. Nosotros tenemos que darle fuerzas a todo aquel que se sienta desvalido, no hundirlo más, decía mi hermano. Dios habla, amados hermanos, en orden para que cada uno de nosotros vayamos, amados hermanos, tomando aquella responsabilidad, que si estamos fuertes, que si estamos pasando un momento espiritual agradable ante la voluntad de Dios, clamemos por todos aquellos, amados hermanos, que se han quedado en el camino, por todos aquellos hermanos que no vemos, como decía mi hermano, que vinieron en algún tiempo, pero por X razón que solo Dios conoce, han dejado estos caminos, amados hermanos. Jericó es el lugar donde caen los muros, donde cae todo aquello malo, amados hermanos, que podamos arraigar, donde Dios bota aquella barrera, donde Dios quita todo aquello que los pueda obstruir para llegar, amados hermanos, a obtener la salvación, que es el galardón, la corona que todos anhelamos, y que con la ayuda y la misericordia de Dios, primero Dios, con fe, no dudando, vamos a alcanzar, amados hermanos, esforzándolos, meditando en la palabra de Dios, día y de noche. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Así vemos cómo Dios no lo deja solo a uno, amados hermanos. Dios no los ha dejado, no los ha llamado a este propósito para dejarlo a la deriva, sino que Él siempre sabe cómo lo lleva a cada uno de nosotros. Las pruebas, amados hermanos, son para fortalecerlo. Las pruebas no son para que nosotros los quedemos en el camino. Una prueba Dios la permite, amados hermanos, para que nosotros podamos estar aptos, para que nosotros crezcamos en fe y en sabiduría. Cuando viene una prueba es el momento en el que nosotros tenemos que buscar más a Dios, amados hermanos, porque como seres humanos nosotros somos bien difíciles. Recordemos que si nosotros estamos bien en un momento, nosotros entramos en un momento en el que los relajamos, en el que decimos, como estamos bien, todo está bien, pero cuando viene aquella dificultad es cuando nosotros más clamamos al Señor, cuando nosotros más lo buscamos. Por eso hay que estar siempre en esa búsqueda. Hay que evitar, amados hermanos, llegar a una situación difícil, llegar a un momento en que Dios nos va a enseñar, tal vez por decirlo así, a una manera mala, porque nosotros a veces como seres humanos somos renuentes, amados hermanos. Nosotros como seres humanos, como le digo yo, a veces nos relajamos en el momento en que estamos bien, pero cuando estamos en dificultad es cuando más clamamos. A veces Dios necesita que nosotros le clamemos, y por ahí puede venir una situación de que nos va a hacer que nosotros lleguemos a ese lugar. Amados hermanos, las pruebas, como dice el nombre, es prueba, es como un examen, es una capacitación que Dios va a tener para cada uno de nosotros, amados hermanos. Bendito Dios. Y por eso vemos también el caso de Job, amados hermanos, un hombre justo, un hombre obediente, un hombre que tenía integridad, amados hermanos. Todos sabemos cómo era Job en la Biblia, amados hermanos. Todos sabemos de que él no hizo nada malo en aquel momento, pero que cuando los hijos de Dios llegaron donde él, Dios le dijo a Satanás que si consideraba a su siervo Job, la prueba que Dios permitió, amados hermanos, no fue porque él pecó. Esa prueba fue permitida para probar de que él sí estaba cimentado, de que él sí estaba aferrado a la convicción de que Dios era
su único Salvador y de que Dios no lo iba a dejar y que aunque lleguemos en aquellas situaciones difíciles, Él siempre está con cada uno de nosotros. Todos sabemos, amados hermanos, la dura prueba que enfrentó Job, amados hermanos, cuando leemos y vemos de que dice que sus hijos estaban, dice, en una fiesta, por decirlo así, y llegó un gran viento, dice, y todos los bienes que él tenía, eso digamos de que se puede superar, pero amados hermanos, pensar en que en ese día murieron sus 10 hijos, amados hermanos, es algo devastador, con solo imaginarlo, los que somos padres. Él dice que hasta hacía holocausto para que si sus hijos pecaban, Dios los perdonara. Imagínense cómo los quería, amados hermanos. Esa prueba de fe fue grande. A Abraham Dios le pidió que sacrificara a Isaac, pero no lo dejó. Pero a Job, sí, amados hermanos, sus hijos fallecen, sus bienes los pierde en un solo día, amados hermanos. En solo imaginarse el impacto mental, el impacto psicológico como seres humanos, era para estar devastados, era para decir, no, ¿qué pasó aquí? ¿Dios dónde estaba? Pero acá es donde vemos que Él dijo, Jehová Dios y Jehová quitó. Y es impresionante, yo me quedo, amados hermanos, como admirado y le digo yo, qué hombres de fe, amados hermanos, qué hombres inamovibles, pues ante esa gran adversidad, ante esa gran situación, como le digo, de dolor, porque somos seres humanos y una pérdida de un familiar es grande, una pérdida de un familiar lo devasta a uno, pero una pérdida de 10 hijos, amados hermanos, aquel dolor impresionante, es inimaginable, pero él se mantiene firme, amados hermanos, y aún así el enemigo le dice a Dios de que si le permita tocar su cuerpo. Imagínense una situación tan dura después de sobrellevar eso, caer enfermo, caer en esa situación, dice que una sarna que él tenía, que él se mantenía en ceniza, semidesnudo, amados hermanos, después de tener de tal vez buena ropa, de reposar en alguna buena silla, en alguna buena cama, a estar semidesnudo, amados hermanos, y con un rasquín, dice que era insoportable, su cuerpo enllagado, amados hermanos, y para más pruebas llega la esposa, como todos sabemos, amados hermanos, y lo incita, amados hermanos, a que él peque, le dice que maldiga a su Dios y que se muera. Imagínense, amados hermanos, aquellas palabras. Tal vez la esposa no pudo soportar, me imagino yo, aquella pérdida de aquellos bienes y de la pérdida de sus hijos. Ella sí no estaba cimentada, ella sí no estaba preparada, amados hermanos, para soportar esa situación. Por eso es el tema, estamos preparados nosotros. Y los ejemplos que estamos viendo son de hombres, amados hermanos, que quedaron escritos en esta Biblia para que nosotros podamos seguir esos ejemplos, amados hermanos, y los podamos ir poco a poco afirmando más, amados hermanos, con fe, con conocimiento, con sabiduría, alabando más al Dios Todopoderoso para que Él los vaya capacitando, amados hermanos, para poder soportar en un futuro, amados hermanos, cualquier adversidad, cualquier situación, porque Él nunca, dice que pecó, nunca abrió su boca para decir algo que incomodara, algo que lo pusiera a Él en pecado ante Dios. Por el contrario, Él más glorificaba a Dios, Él más se mantenía firme. Él creía, amados hermanos, que Dios lo iba a restaurar. Hay un pasaje más adelante que se me olvida, pero Él menciona un árbol, amados hermanos, un árbol que simboliza de que Dios lo puede a uno, le dijera, si estaba enfermo, Dios lo puede sanar en cualquier momento, Dios lo puede, se me olvida la palabra que dice ahí, amados hermanos, en la Biblia, pero Él da a entender de que Dios lo puede recuperar a uno, en pocas palabras, de cualquier situación. Él mantenía esa fe, esa convicción, amados hermanos. No es que se mantenía solo así, sino que él sabía de que en algún momento Dios lo iba a sanar a él y que él iba a seguir adelante, amados hermanos. Y todos sabemos de que él vence esta situación, amados hermanos. Todos sabemos de que él no injuria ante Dios. Y Dios dice que dio grandes bendiciones, le dio hijos tan hermosos que no había nadie más hermoso que los hijos de él en la tierra. La recompensa por mantenerse firme fue grande, amados hermanos. Tenemos que anhelar una recompensa también nosotros, amados hermanos. Por eso
Santiago dice, amados hermanos, que hay que sentir gozo en las pruebas, amados hermanos, porque viene una recompensa, amados hermanos, cuando uno se mantiene firme ante esas situaciones, hay una recompensa grande en el Señor, lo bendijo con bienes, todo se lo multiplicó, amados hermanos. Hay que atesorar esas promesas, hay que hacer nuestras esas promesas, amados hermanos, y mantenerlo firme, que cuando venga una situación nosotros podamos pedirle a Dios que los mantenga firmes como estos hombres de la Biblia, que nos dé esa capacidad, amados hermanos, para enfrentar cualquier tribulación, cualquier enfermedad, cualquier problema familiar que venga, amados hermanos, para poderlos mantener firmes siempre en el Señor. Aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Hay poder en Jesús, amados hermanos. Bendito Dios. Así que no hay que desmayar, amados hermanos. Hay que estar siempre confiando que Dios provee, que Dios, Él, si ha permitido una dificultad, la respuesta está al alcance de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y también hay que saber dónde acudir, a quién acudir, amados hermanos. Hay que saber de que la única solución es oración, amados hermanos, y clamar al Señor, no desmayar. Si oramos 10 minutos, hay que superarlo a 20 minutos y así, amados hermanos, hay que meterlos más con el Señor para poder alcanzar esas bendiciones. Amados hermanos, también hay otro ejemplo del rey David. El rey David sí sabía a quién acudir, amados hermanos. Todos estos hombres son admirables en la Biblia, como ellos dejaron esto plasmado acá en la Biblia, amados hermanos, para que nosotros sigamos esos ejemplos. El rey David, amados hermanos, dice que en un momento él todavía no era rey, y en un momento dice que él llegó a Siclag, la ciudad donde él se albergaba. Venía de pelear una batalla, amados hermanos, y se encuentra con una situación bien difícil. La ciudad había sido invadida por los de Amalek, amados hermanos. Habían invadido la ciudad donde él estaba. Dice que habían tomado a las esposas de todos sus soldados, a los hijos, a las hijas, dice, las habían tomado cautivos. Una situación difícil, amados hermanos, y una situación de que sus hombres llegaron a desfallecer. Dice que lloraban con gritos, gemían ellos al ver de que se veía imposible aquella situación, de que eso ya había sido hace días y de que era imposible poderlos recuperar. Dice que llegó un momento en los que ellos consideraron hasta apedrear a David, amados hermanos, porque se sentían turbados, me imagino, se sentían tal vez con ira, porque había pasado esa situación, no supieron manejar esa situación. Pero aquí el ejemplo del rey David es grande, amados hermanos. El rey David sabía cómo acudir y a quién. Dice que llamó al profeta que estaba en esa época, amados hermanos, bendito Dios, y le dijo que le preparara el elfo, amados hermanos. El elfo es una vestidura sacerdotal, amados hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía de que iba a aclamar a Jehová. Él no decidió por sí solo, amados hermanos, y decir, lo voy a perseguir. Tenía soldados, amados hermanos, era un hombre diestro para la guerra. Él pudo haber reaccionado, amados hermanos, de una manera diferente, tal vez pensando secularmente, tal vez pidiendo ayuda en aquella época a otra persona, pero no, amados hermanos, él sabía, él estaba preparado, él sabía a quién acudir, amados hermanos, y él dice que se fortaleció, dice, en espíritu y clamó a Jehová, amados hermanos. Aquí está un ejemplo claro también de cómo nosotros tenemos que manejar esas adversidades, amados hermanos, de cómo nosotros tenemos que manejar esos problemas y estar claro, amados hermanos, en no pedir ayuda al vecino, en no pedir ayuda al amigo, porque a veces es lo primero que la mente limitada que nosotros tenemos como seres humanos, uno se pone a pensar en aquella situación difícil. ¿A quién voy a acudir? Voy a recurrir a mi hermano en carne, voy a recurrir a mi primo, voy a recurrir a mi amigo. Esas son situaciones que se nos viene a uno a la mente, y eso es no estar preparado, amados hermanos. A veces la última opción puede ser el clamar al Señor, porque nosotros el problema como seres humanos es que queremos una respuesta rápida, es que queremos una respuesta que si yo le llamo a X persona y estoy en una situación y necesito un favor, uno
lo quiere al momento, amados hermanos. Mientras que meterse en oración, esa respuesta puede llegar bien al día siguiente o puede tardar, amados hermanos, porque a veces nosotros mismos hacemos tardar la respuesta. A veces nosotros mismos alargamos la prueba, amados hermanos. Cuando Dios nos quiere enseñar un propósito, nos quiere enseñar algo, a veces nosotros mismos obstruimos esa enseñanza, nos ponemos rebeldes, y es en el momento en que la prueba se extiende, amados hermanos, y nosotros decimos, ¿por qué Dios no responde? Pero a veces hay que examinarlo nosotros mismos, hay que pedir ese discernimiento, amados hermanos, para saber deducir si ya hemos aprendido lo que el Señor nos quiere enseñar, porque el Señor habla de diferentes maneras, amados hermanos. Él habla a través de un hermano, habla a través de sueños, de visiones, lo que siempre hemos dicho, amados hermanos, pero a veces nosotros no las entendemos, a veces nosotros estamos cegados, el enemigo los ciega, los pone duda, amados hermanos. Aquella tormenta, aquel problema los hace dudar, amados hermanos. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, ¿sí? Cuando el cántico que siempre canta mi hermano Carlito, cuando caminaba sobre las aguas, recordemos que la tormenta, la tempestad lo hizo a él dudar, amados hermanos. Esos momentos llegan cuando nosotros no estamos preparados, cuando nosotros no estamos con aquella fe firme en el Señor. Esos momentos llegan y ahí es donde tambaleamos, ahí es donde la prueba se extiende, porque nosotros mismos cerramos la respuesta, amados hermanos. Por eso hay que estar preparados y fortalecerlos como se fortaleció el rey David en el Señor, para ir y consultarlo a Él. Otro grande, amados hermanos, que yo siempre clamo al Señor es que Dios abra los oídos espirituales de cada uno de nosotros, porque estos grandes hombres que hemos visto como ejemplo, ellos oían al Señor. Vimos el primer texto cuando Abraham oía al Señor, Isaac veía y oía al Señor, amados hermanos, Jacob, todos estos grandes hombres tenían esa capacidad de oír al Señor. Hay que pedir a Dios que nosotros podamos escuchar al Señor también, porque si clamamos a Él, tenemos esa capacidad, ese don de escucharlo, amados hermanos. Hay que clamar para que así podamos obtener esa dirección que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. El rey David dice que escuchó a Jehová, le preguntó si podía perseguir, si los iba a alcanzar. Dios le habló, amados hermanos. Por eso le digo lo importante que es saber escuchar al Señor, porque Dios le habló y le dijo que sí, que los persiguiera. Todos sabemos la historia, amados hermanos, de que Él los siguió, dice, y llevaba 600 hombres, 200 hombres, se le cansaron porque venía de unas batallas, amados hermanos, y se quedaron, dice, en cierto lugar. Pero Dios manda, como le digo, hay que saber entender. Dice que hubo un egipcio que por una enfermedad lo desecharon estos hombres que llevaban cautivo al rey David, lo dejaron morir. Pero el rey David viene y lo ve, dice, y le da pan, agua, y le pregunta. Él le dice que andaba con estos hombres que habían hecho estas atrocidades de llevarse a esta gente cautiva, y le pregunta. Ahí Dios utilizó, amados hermanos, una persona. Dios utilizó a alguien que le iba a seguir dando instrucciones. El rey David, en su sabiduría dada por Dios, él entiende y le pregunta a él le da instrucciones y le dice dónde estaban ellos, y ellos llegan. Dicen que ellos estaban celebrando cuando el rey David llegó, dice, y fue una victoria grande que el Señor les dio. Recuperó sus esposas, los hijos y hasta los bienes de otra ciudad que ellos habían atacado antes de Ziklag, Nebed, creo que se llama, hasta esos bienes que ellos habían acaparado, por decirlo así, en esa otra ciudad. El rey David los tomó como botín, dice, en ese día, y luego él regresa con aquella victoria que el Señor le había dado, una victoria de batalla y una victoria de recuperar a sus esposas, a los hijos de todos los demás soldados que andaba él. Era ya un gozo, una alegría. Pero eso no termina ahí, amados hermanos. Cuando hay una bendición, uno tiene que aprender a ser justo, amados hermanos, porque la historia continúa y dice de que ese botín, los 400 soldados que lo acompañaban no lo querían repartir con los 200 que se habían quedado cansados en aquel momento. Ahí también nosotros tenemos que ser sabios como lo era él. Y cuando haya una bendición, amados hermanos, uno tiene que ser justo. Uno tiene que saber de que es una bendición de Dios, porque él eso se los explicó a ellos, que Jehová les había proveído eso y de que había que compartirla
por bienes parejos ante todos los que habían partido en ese momento, aunque ellos se habían quedado, no lucharon, pero había que compartir esa bendición con cada uno de ellos, amados hermanos. Y dice de que así quedó establecido desde esa época hasta ahora, dice la Biblia, siempre está esa ley de que hay que compartir eso. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios. También, amados hermanos, hay otro gran ejemplo, siempre hablando del profeta Eliseo. Todos sabemos de la viuda y el aceite, así es el tema que aparece en la Biblia. Amados hermanos, ese es otro caso grande del cual nosotros tenemos que aprender mucho de esa historia que está plasmada en la Biblia. Esta viuda, amados hermanos, tenía conocimiento del Señor, era esposa de uno de los profetas que acompañaban a Eliseo, pero esta viuda, amados hermanos, quedó a falta de su esposo y había una deuda, dice, una deuda que ella no podía pagar. Las deudas en aquella época, amados hermanos, si usted no podía pagar, la ley era de que el acreedor podía tomarle hijos en compensación de ese dinero, digamos, o de ese X cosas que le hubieran haber facilitado en ese momento, y si usted no pagaba, esa era una ley de que podían tomar sus hijos. Ella entra en una situación dura. Las viudas en aquella época, amados hermanos, era una situación difícil, dice la Biblia, porque ellas dependían del esposo, por decirlo así. Ellas no trabajaban en aquella época, entonces ellas dependían del esposo y quedaban vulnerables, y más en una situación de estas, con una deuda, amados hermanos, donde quería el acreedor quitarle esos dos hijos. Ella tenía ese conocimiento del Señor y supo a quién ir. Amén. Supo, amados hermanos, dónde acudir, y sabía con fe de dónde podía venir la respuesta que ella necesitaba. Ella acude a Eliseo, amados hermanos, todos conocemos la historia. Ella acude a Eliseo y le plantea su situación. Y aquí es de valorar lo que nosotros tenemos, amados hermanos. A veces nosotros cometemos errores, amados hermanos, de desvalorarlos nosotros mismos. Como ya vino una predicación así también, amados hermanos. A veces, como dijo mi hermano Freddy, que predicó eso, de darnos el valor que nosotros tenemos, y aún así también dar el valor a las bendiciones que Dios da. A veces nosotros mismos menospreciamos esas bendiciones, amados hermanos. Y este es un mensaje grande de esta viuda, porque el profeta Eliseo le pregunta qué ella tenía. Lo que ella tenía solo era una vasija de aceite. Ante los ojos de ella eso no era nada, amados hermanos. Ante los ojos de cualquiera eso no era nada. Pero es aquí donde la fe es importante, amados hermanos, porque de aquí Dios nos da a entender que cualquier bendición, por insignificante que sea, amados hermanos, tiene un gran valor para cada uno de nosotros. Si nosotros, Dios nos abre los ojos espirituales y los hace ver para qué puede ser esto, amados hermanos. Todos sabemos de que el profeta Eliseo viene y puso a prueba su fe y le dijo de que fuera a prestar más vasijas, que reuniera vasijas. Amados hermanos, desde el momento en que ella se puso en acción, en ir a prestar estas vasijas, era una demostración grande de fe, porque cualquiera hubiera dicho, pero ¿para qué? ¿De dónde? Y si yo debo, ¿y quién me va a prestar? Pero ella no dudó en ningún momento. Por eso le digo, estamos preparados nosotros, amados hermanos, para poder ver toda situación espiritual, para poder ver toda bendición que Dios nos ha dado, y que a veces nosotros decimos, esto no me va a servir, ¿para qué tengo esto? Pero a veces de lo más mínimo Dios quiere que nosotros valoremos todo aquello, amados hermanos. Todos sabemos que ella fue, amados hermanos, y prestó las vasijas que pudo. Las vasijas que pudo. Dice que le mandó Eliseo que a puertas cerradas empezaran a llenar las vasijas. Amados hermanos, cuando hablamos de puertas cerradas espiritualmente, es de despojarlo, amados hermanos, de despojarlo de todo aquello, amados hermanos, que pueda estorbarlo, de todo aquello que pueda infligir una duda en cada uno de nosotros. Es cerrarlo y estar uno en intimidad, amados hermanos, estar uno solo pensando, solo teniendo la certeza a solas de que hay alguien que a solas lo ve, amados hermanos, de que hay alguien de que a solas, de que en los secretos Él va a dar para recompensarlos en público, amados hermanos,
porque ellos no dudaron en ningún momento. Ellos cierran las puertas y empiezan a llenar, amados hermanos, las vasijas. Y todos sabemos que aquel aceite fluía. Entre más vasijas ponían, más el aceite fluía, amados hermanos. Y llegó un momento en que ella le pregunta a su hijo, dice la palabra de Dios, y él le dice que ya no hay más vasijas. Hasta ahí llegó, amados hermanos. En ese momento que el hijo suelta esta palabra, hasta ahí cesó el aceite, no se derramó nada, amados hermanos. Lo que queremos, lo que Dios quiere, amados hermanos, a darlos a entender, es de que no tenemos que tener limitantes, amados hermanos. Cuando venga una bendición, no pongamos nosotros el límite, amados hermanos. No hay que poner límites, si hay que aprovechar esa bendición. Cuando Dios los bendiga, hay que dar espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, y atesorarla y pedir más, porque nosotros adoramos un Dios de bendición, amados hermanos. Nosotros adoramos un Dios que no tiene límites, que da por abundancia, que nunca dijo de que iba a dar limitado, sino que Él siempre ha querido bendecirlos grandemente. El galardón que nos promete es una vida eterna, no una vida de años. No dijo van a vivir 1000 años y no, es eterna, es abundancia. Eso significa que no hay límite, amados hermanos. Aprovechemos las bendiciones, porque acá dice que como ya no había más vasijas, ellos estaban limitados, hasta ahí llegó la provisión. Pero aún así, amados hermanos, Dios se asegura del futuro de cada uno de nosotros. Y aquí viene otra, amados hermanos, donde tenemos que observar muy bien, porque ella, luego del milagro, ella también no actuó por sí sola. Aún así volvió a pedir el consejo de Eliseo. Volvió y le preguntó que qué iba a hacer con ese aceite. A veces, amados hermanos, la bendición viene, pero ya nosotros se nos olvidó que Dios la proveyó, y venimos nosotros y tomamos las decisiones nosotros mismos. Nosotros mismos decidimos, nosotros mismos se nos olvida quién nos dio aquella bendición y no le volvemos a consultar. Pero ella, amados hermanos, fue sabia y volvió a ir donde sabía que había sabiduría. Volvió a ir a consultar donde sabía que iba a haber un consejo adecuado, que iba a haber un consejo que ella no iba a fracasar. Y él le dice que venda aquel aceite, amados hermanos, y que con lo que le sobraba, ahí iba a estar su futuro asegurado. Amados hermanos, Dios bendijo para que ella pudiera pagar, amados hermanos, esa deuda, y todavía se aseguró de que ella pudiera sobrevivir en un futuro, porque el Dios que nosotros adoramos, amados hermanos, Él no está limitado al tiempo de nosotros. Él puede ver el futuro, amados hermanos. Él puede ver más allá de lo que los ojos seculares de nosotros ven. Él puede saber si el día de mañana vamos a necesitar más o poco, amados hermanos. Por eso tenemos que sentirnos alegres de que hemos creído en un Dios que todo lo ve, en un Dios que tiene ese cuidado para cada uno de nosotros. Imagínense cómo ha ido nuestro Señor Jesucristo a preparar mansiones allá. Mansiones, dice que no son hechas de mano de hombre, porque esas mansiones no van a tener fin. Esas mansiones nunca van a caerse. Las casas que nosotros hacemos con el tiempo se derrumban, amados hermanos. Todo lo que es obra de mano de hombre tiene un límite, un fin, pero lo que Dios hace es eterno, amados hermanos. Ahí vemos cómo Dios se asegura del futuro de cada uno de nosotros. Así se aseguró con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así aseguró el futuro de cada uno de nosotros, amados hermanos. Así nos ha dado la oportunidad de que vivamos, de que dejemos este mundo de sufrimiento, de que vamos a llegar, amados hermanos, a un lugar donde, como decía una alabanza, calles de oro y mares de cristal. Imagínense dónde vamos a poder caminar. El oro tan preciado que lo vemos aquí en la tierra, allá no va a ser nada. Allá vamos a caminar en esas calles, amados hermanos. Ahí Dios está diciendo que lo que tiene preparado, amados hermanos, es grande, que no tiene límites, amados hermanos. Vale la pena esforzarse, amados hermanos, vale la pena clamar al Señor y no desfallecer, porque Dios es grande en su misericordia y tiene ya futuro para cada uno de los que le siguen, de los que los hemos aceptado. Hay que clamar que Dios nos ayude en estas adversidades, a que no desfallezcamos, amados hermanos, a que podamos, amados hermanos, siempre seguir adelante, que aunque vengan esas tempestades que quieran derrumbarlos, nosotros los mantengamos como el monte de Sión, que no los movamos, amados hermanos, sino que caminemos en ese camino que Él ha dejado, que sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos, amados hermanos, viviendo la vida que Él vivió, amados hermanos.
Sabe usted que la vida, como le digo yo, este mundo está diseñado para hacerlo fracasar, amados hermanos, pero nosotros ya no somos de este mundo. Eso hay que tenerlo claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros ya no pertenecemos aquí, amados hermanos, que el mundo ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Él vino y venció este mundo, amados hermanos, y así, con la ayuda del Espíritu Santo, también nosotros vamos a vencer. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios.